Hola, muy buenos días a todos. Tengan ustedes un excelente domingo, este 21 de junio del año 2020, transmitiendo por este medio, por Facebook Live, todos los domingos 9 a.m., estilo emprendedor, y también por Radio América a nivel nacional, esta radio que se ha volcado al apoyo de los emprendedores y no por un tema de moda o de costumbre, lo que sea, sino que también es una radio que se ha enfocado siempre al tema del apoyo hondureño. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días, Henry. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de los potentes canales de Radio América. Estamos en el programa número 1 de los emprendedores. Esto es Estilo Emprendedor. En este programa traemos una variedad de temas, una variedad de invitados para poder impactar positivamente en la vida de los emprendedores y también en sus negocios a través de estas ideas, consejos, recomendaciones y más. Así es que les estamos invitando para que puedan estar con nosotros a partir de las 9 de la mañana y ver todo este contenido importantísimo que tenemos para ustedes. Totalmente, totalmente. Y bueno, hoy día con este plan de reinicio de operaciones, con este plan de volver con mucho cuidado a el trabajo, con el plan bueno, que además el gobierno ha propuesto para poder pues arrancar o continuar en la navegación de las empresas, de los emprendimientos y de esta forma, pues eso, darle un poco de valor agregado al modelo económico, al desarrollo del país. Y bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy en este programa, digamos, preliminar, bueno, donde ya de hecho esta semana, o hace 2 semanas creo, el gobierno comenzó un proceso de estar retornando al trabajo periódicamente, aunque hay muchísimas empresas, ¿verdad? Tanto públicas como privadas que han continuado y han permanentemente estado activos en la ejecución de sus actividades. Bueno, este reinicio de actividades debe ser también algo, si no complicado, diferente, digamos, para todos nosotros. Eh, y hoy, de hecho, de eso un poco vamos a hablar, pero sobre todo, y antes quiero agradecerle a toda la gente que nos escucha y que nos mira a nivel nacional. Pues sí, la sintonía es importantísima, la comunicación permanente durante la semana de todos los seguidores de este programa. Recuérdense que este programa es de ustedes, es con el propósito de crear pues ese espíritu emprendedor, de compartir historias, de compartir recomendaciones de gente que ya ha pasado por estas situaciones y que definitivamente es necesario que aprendamos de esas situaciones para poder emprender y pues eso, ¿verdad? Tener el camino bien claro y si pues, no claro, pues cada quien tiene su proceso de aprendizaje, cada quien tiene su proceso hacia el éxito, independientemente donde lo encuentre, siempre y cuando sean actividades legales, ¿verdad? Pues bueno, sin más, quiero comentarles que quédense en casa, quédense con su familia si no necesitan salir. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido un poco de malestar respiratorio y definitivamente no pretendo salir en absoluto hasta no sentirme mejor. Un poquito de dolor de cuerpo, fiebre y demás, pero no es algo que me detenga para poder estar todos los domingos con ustedes en este programa Estilo Emprendedor. Quédense en casa, sin más, yo quiero presentar bueno, este domingo 21 de junio, en este programa número 1 para los emprendedores, pues sí, estamos llegando gracias a este medio, Facebook Live, pero también a todas las frecuencias de Radio Médica a nivel nacional. Y bueno, y después de varias semanas, como les decía, de confinamiento, de emergencia sanitaria, por esto del COVID, el gobierno decidió aperturar las actividades empresariales. Ante este escenario, la pregunta es, ¿estamos preparados para regresar a las actividades? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener tanto las empresas, los emprendedores, los individuales inclusive? ¿Verdad? Y esto y más estaremos hablando esta mañana con nuestro invitado en Estilo Emprendedor. Bueno, nos acompaña Cristian, que ya platicamos hace un ratito. ¿Cómo estás, Cristian, nuevamente?
Nuevamente, Henry, muchas gracias, muy bien. Buenos días a todos, buenos días a nuestra audiencia de Radio América que nos está sintonizando en esta mañana. Y quiero recomendarles también, Henry, antes de que entremos al programa, que todos puedan entrar a nuestros espacios que están disponibles en Facebook y también en YouTube para que puedan ver todo el contenido muy importante, muy interesante que hemos desarrollado con invitados como el que tenemos en esta mañana. Es un contenido muy importante, como decimos, para las vidas, es muy trascendente para las vidas de los negocios y de los emprendedores. Así es que les invito cordialmente para que accedan a este contenido. Hoy tenemos un tema muy interesante en relación a lo que estás mencionando, Henry, la reapertura a las actividades económicas, qué consideraciones tenemos que tener, qué cuidados debemos de tener, cómo regresar. Esto y más, como mencionabas, temas muy importantes para cada uno de nosotros, para cada uno de los emprendedores que deben de tomarse en consideración. Así es que les invitamos que disfruten de este contenido en esta mañana. Bueno, sin más, hay que frotarnos las manos porque quiero presentarles rápidamente a Luis Sevilla. Es un amigo nuestro, colaborador y voluntario de este programa, pero además es vicepresidente del Distrito E. ¿Y qué es Distrito E? Es una incubadora de emprendimientos, consultor de mercadeo digital y emprendimiento, y quien estará en este espacio, en este tiempo, compartiendo estos consejos, las mejores recomendaciones. Muy buen día, Luis. Hola, muy buenos días a todos, a todo el auditorio de Radio América que nos escucha en Honduras y a, bueno, las personas en el mundo también que nos siguen a través de Facebook. Esa herramienta que nos permite ahora también seguir trabajando a pesar de las medidas que tenemos. Hoy no podemos estar en la cabina, sino que cada quien está desde su casa. Claro, claro. Y yo recordaba, ya para empezar y entrar en calor, estaba tratando de identificar un evento en la historia de impacto mundial, de impacto a corto plazo, de impacto inmediato, ¿verdad? Y solo se me ocurría de repente la caída de algún meteorito, una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero nunca antes, en la época moderna, digamos, ni siquiera las guerras, ¿verdad? Mundiales, o sea, sí tenían un efecto, pero bueno, era así, un proceso, ¿verdad? De impacto tanto económico como de otras índoles. Pero el COVID-19 ha venido a tener un impacto sumamente rápido en todo el globo terráqueo. Desde tu perspectiva, ya entrando en calor, ¿existen esas condiciones para regresar a las actividades económicas después de todo quedarse en casa, de toda esta cuarentena que hemos tenido? Bueno, hablando sobre acontecimientos, aparte de la intro que estaba dando, pues justamente yo he estado pensando bastante en eso en estos días. Si es porque he escuchado a mucha gente que dice que es la primera vez que estamos viviendo algo así en la historia de la humanidad, que nunca nos hemos visto tan afectados, pero ya ha habido otras pandemias, Santo. Sí, No es la primera pandemia que enfrenta la humanidad. Bueno, está la famosa Yersinia pestis, que acabó con el 25% de la humanidad en aquel tiempo, ya por los 1500. Pero tampoco hay que irse tan lejos. En 1918 hubo el brote de la fiebre española, que fue muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, según me puse a investigar, porque sí me llamó la atención, yo nunca había vivido una situación así. Entonces me puse a estudiar un poco de historia, cómo era el entorno del mundo allá en 1918, eran los finales de la Primera Guerra Mundial. Hubo muchos gobiernos que no reportaban casos de la influenza española entre en la prensa, porque no querían afectar la moral del país y querían mantener los ánimos fuertes para que los soldados se mantuvieran motivados, ¿no? Que no se vieran, que su ánimo no se viera disminuido por este tema de que había una enfermedad altamente contagiosa, que justamente la influenza española también es prima del COVID-19. Claro. Y pasó algo parecido. Empezó a reportarse casos justamente en marzo de 1918. Para junio de 1918 también vuelve a haber una reapertura, como ya empezaron a bajar el número de casos. El mundo comienza a relajar las medidas que habían tomado en aquel tiempo, que también eran de distanciamiento social, de mantenerse en casa.
y que luego ya para septiembre de 1918 hay un segundo brote, que fue el más letal que hubo. En total, la influenza española tuvo 3 brotes, el último a inicios de 1919. Interesante. Por esto de que los gobiernos no daban mucha información, no se sabe exactamente cuánta gente murió en aquel tiempo de influenza española, aunque los estimados más conservadores dicen que fueron 50 millones de personas en todo el mundo. Entonces, para que nos pongamos un poquito en contexto de qué es el COVID-19, porque o sea, yo tengo entendido que es la situación así más grave que nos está afectando en esta generación, pero no en la historia de la humanidad. Y justamente, volviendo a la pregunta de que si estamos preparados, creo que para estar preparados tenemos que estudiar un poquito de historia, tenemos que informarnos de qué es lo que ha pasado ya en el mundo para que podamos afrontar este tipo de situaciones, porque seguramente a veces en el mundo, en la historia o en otro país ya ha sucedido una situación similar y es bueno que estudiemos un poquito de historia para que nos demos cuenta cómo se solucionaron las cosas en aquel tiempo y aprendamos de las medidas que podamos hacer. Hoy en día el entorno está totalmente distinto de lo que era en 1918. O sea, un programa de radio no lo hubiéramos podido hacer así en 1918, no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, eso es algo que nos juega a favor. Estas herramientas tecnológicas que tenemos que aprender a utilizarlas para verlas en beneficio de nuestros negocios, de no cambiar tanto nuestro estilo de vida. Pero aunque tengamos estas herramientas tecnológicas, siempre es un evento peculiar y eso es lo que quería comenzar diciendo, que este es un evento peculiar. Hay gente que se está preguntando cuándo vamos a volver a lo normal, entre comillas. Yo lo veo un poquito lejos. Sí es necesario reactivar las actividades económicas porque normalmente vaya una persona precavida, yo creo por precavida podría tener ahorro para unos 2 meses, 3 meses. Ya llevamos más de 3 meses en confinamiento y sabemos que por las condiciones de nuestra economía hay muchas personas que para las que ahorrar es un lujo. Entonces no es complicado tener los negocios cerrados. Quería decir también que hay varios países en el mundo, incluso aquí en América Latina, que han logrado contener el brote de la enfermedad sin ser tan restrictivos en las medidas de confinamiento. El ejemplo más conocido creo que es Suecia. En Suecia nunca se impuso un confinamiento tan estricto, sino que el gobierno lo que hizo es que dio lineamientos de comportamiento que tenía que seguir la gente para evitar el contagio. Entonces sí propuso medidas de distanciamiento social y le dijo a la gente, si usted no tiene que ir a la oficina o a su lugar de trabajo, puede trabajar desde casa, no vaya. Cuando salga, obviamente use las medidas de protección que tiene que tomar, su mascarilla, su protección facial, el lavado constante de manos, el uso de gel, y sobre todo no acercarse a las otras personas. Pero tenemos que considerar también que la capacidad del sistema sanitario de Suecia, de los suecos pueden tener el 60% de su población enferma y tienen la capacidad instalada para atender a todas esas personas. En América Latina es un poco más difícil, sin embargo hay casos de éxito como Paraguay. Paraguay ha logrado mantener a raya el número de contagios. Y yéndonos un poco más cerca, aunque creo que ya hay un rebrote, está Costa Rica, que Costa Rica fue de los primeros en abrir sus economías, incluso creo que hace un mes estaban hablando de abrir los cines otra vez, pero este fin de semana anunciaron que cancelaban otra vez el torneo de fútbol local porque era un foco de contagio. Muy bien. Pero bien, entonces, ¿estamos listos? Yo creo que no estamos listos como sociedad hondureña.
no estamos preparados, no tenemos, a pesar de que se nos han dado las medidas, podemos ver qué es lo que ha estado pasando en los mercados, qué es lo que ha estado pasando en los comercios. Estamos viendo las estadísticas de esta semana que terminó ayer, de la cantidad de contagios que hay en los municipios que son más delicados, que son San Pedro Sula y el Distrito Central. Entonces, eso nos da una pauta de qué tan preparados estábamos de verdad para volver a nuestras actividades económicas. Y el asunto es que sí tenemos que volver porque sí es necesario reactivar la economía, o sea, tanto las personas como los negocios necesitan esta fuente de ingresos. El asunto es que como personas tenemos que seguir estos lineamientos de cuidado social, que muchas veces nos incomodan, De acuerdo. pero que son necesarios seguirlos. Por ejemplo, no sé si, bueno, yo he salido un par de veces en estos últimos 90 días. Y de las cosas que más me llaman la atención es de cómo la gente utiliza su equipo de protección. Porque el asunto no es solo utilizar el equipo de protección, sino que hay que usarlo bien. Ajá. Hay que usarlo bien, o sea, yo he visto gente en la calle que sí anda con una mascarilla, pero anda descubierta la nariz. Y se supone que la parte que nos protege la mascarilla es protegernos la nariz. He visto muchos comercios que sí se han preocupado por señalizar, esta es la distancia que hay que tomar, o sea, como cuando uno hace fila, está marcado los espacios, espere aquí, el siguiente espera aquí. Entonces, eso es una de las medidas que tiene que tomar los comercios, pero también el cliente tiene que preocuparse también por su propia seguridad. Hay gente que no respeta eso. Tal vez como latinos, como somos tan así afectivos, nos cuesta un poco más. Pero en este caso, por un tema de supervivencia, tenemos que ir adaptando. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos adaptando a este entorno, a esta situación particular que nos está tocando vivir, entonces nos vamos a ir preparando y vamos a ir a poder desarrollar nuestras actividades sin ver afectado, reduciendo el riesgo de contacto. Porque otra cosa que es importante que sepa todo el mundo, es importante reducir el riesgo de contacto, de contagio. No es que lo vamos a hacer igual a cero. O sea, las medidas que nosotros tomamos son para reducir el riesgo de que nos contagiemos. Pero es muy, 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 muy complicado que tengamos un riesgo cero de contacto. Por más que nos quedemos en casa, por más que utilicemos bien la mascarilla, por más que nos lavamos las manos. Recordemos que este es un virus súper microscópico. Entonces necesita poco para llegar a los ojos, la nariz y la boca, que es por donde se introduce el cuerpo. Entonces, queremos reducir ese riesgo para que haya la menor cantidad para que las posibilidades de que nos enfermemos sean menos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que siempre existe ese riesgo. Pero en la medida que tomemos todas las medidas, ese riesgo se va a ir reduciendo y vamos a poder afrontar esta situación. Claro, y al final, realmente en lo que corresponde digamos, a los cuidados frente a esta emergencia sanitaria, es entre menos compartamos el virus, más rápido se va a eliminar. Ese es en conclusión la cuestión, ¿verdad? Lo que significa que entre más cuidado tengamos, va a ser más rápida una reapertura a lo normal, como mencionaste, ¿verdad? A lo normal. Lo normal va a llevar también un tiempo determinado en ser lo normal que conocíamos antes. Bueno, hay casos, bueno, que para esta situación particular, países como Australia y Nueva Zelanda tienen una ventaja de que son islas. Es más difícil que haya contacto con otras sociedades. Entonces, ellos ya están dejando a un lado eso. Lo único que tienen que hacer es tener más controles en la parte de movilidad, en la parte de movilidad aérea, en la parte de movilidad marítima, porque igual ellos necesitan abastecerse de otros bienes
del mundo, que se producen en otros países, necesitan ser parte del comercio internacional, pero ellos pueden restringir mejor el movimiento de las personas, porque son una isla. Claro. Mientras que aquí nosotros tenemos vecinos a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, yo creo que siempre hay cierto nivel de movilidad entre estos. Entonces ellos ya están saliendo, ellos lograron contener el tiempo que fuera necesario a las personas, porque sabemos que en las superficies el virus tiene un tiempo en que puede sobrevivir en cierto tipo de superficies, en cierto tipo de condiciones, por ejemplo el calor, la humedad. Después de cierto tiempo ya la pared que lo recubre se deshace y el material genético se desvanece. Necesita un huésped, en este caso, bueno, nosotros los humanos, para poder reproducirse. Entonces, si no tiene un huésped que lo reproduzca, eventualmente las partículas de virus que ya están en el ambiente van a terminar desapareciendo. Lo único que nosotros, nuestra economía, que no está muy tecnificada, que depende mucho de que nosotros vayamos, por ejemplo, pensemos en qué porcentaje de la economía hondureña se mueve en los mercados. A diario, ¿cuántos millones de lempiras se mueven en los mercados? Y este es un tipo de economía que es muy dependiente del contacto, de que tienen que ir todos los días. Y aunque se reabra con medidas de distanciamiento social, restringiendo el número de personas que cada puesto del mercado puede atender cada día, entonces los ingresos de estas familias se ven afectados grandemente. Perfecto. Y también recordemos que a veces los dueños de puestos de mercado dependen de un financiamiento porque no tienen la capacidad de un capital de trabajo, sino que necesitan de un financiamiento con condiciones muy desfavorables para ellos. Entonces necesitan vender altos volúmenes y poder llevar a cabo estas transacciones, tantas transacciones en un solo día, aumenta mucho el riesgo de contacto no solo de ellos, sino que también de sus clientes. Claro. Sí. Cristian. Quisiera preguntarle en este momento a Luis, aprovechando que estamos abordando esta temática que en definitiva coincido bastante con Luis. No podemos estar permanentemente en casa, como él mismo lo apuntaba. Quizá una familia previsora o una persona previsora pueda tener un margen de 2-3 meses de ahorro, pero la verdad es que no nos da para tanto. Estamos en un país con un alto nivel de pobreza, un alto nivel de endeudamiento a nivel de personas incluso. No tenemos mucho margen. Sí. Y la verdad es que creo que estamos en una situación en la que casi se puede asimilar con la famosa expresión, y ya muy, muy vieja, pero que sigue siendo vigente, que estamos entre la espada y la pared. Es decir, si nos quedamos en casa permanentemente, pues no vamos a poder sostenernos. Necesitamos trabajar, necesitamos generar ingresos para poder sostener a nuestras familias. En definitiva, vamos a tener que retornar. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles serían los cuidados que debe tener la gente para poder salir, los emprendedores? Esa gente de los mercados, por ejemplo, que hemos estado observando en las noticias, que ha habido un alto nivel de contagio. Pero ¿qué cuidados específicamente deben de tener? Bueno, me parece muy importante esto. Lo que todas las empresas, todos los comerciantes tienen que tener en cuenta es que necesitan colaboradores sanos, necesitan clientes sanos. Porque si no tienen un colaborador sano, o sea, fuerza de trabajo, personal sano, no pueden operar las empresas. Las empresas no podemos operar ahorita si nuestros trabajadores, ya sea que tengamos una fábrica, una tienda, una oficina, lo que sea, necesitamos a las personas para que estén trabajando. Entonces, si no nos preocupamos porque las personas tengan las medidas de salud necesarias, nuestra empresa no va a poder operar. Y lo otro es que necesitamos clientes sanos, porque si nuestros clientes están enfermos, ¿quién nos va a comprar? Y las empresas dependen de la venta. Entonces, las medidas
las que ya conocemos todos. Tenemos que procurar que nuestros colaboradores tengan el equipo de protección necesario para realizar su trabajo. O sea, que tengan mascarillas, que tengan el escudo facial que se está usando actualmente. Si es posible que haya un baño disponible donde puedan lavarse las manos cada vez que sea necesario, pero a veces hay puestos en que no es posible. Por ejemplo, pensemos en un dependiente de una tienda. No puede ser que cada vez que después de que atienda a un cliente vaya al baño y se lave las manos. Okay. Entonces, porque puede ser que llegue otro cliente. Entonces, por eso una alternativa es el gel de mano. Este es el antiséptico a base de alcohol. Ahora, hay que tener cuidado. La primera barrera de protección que tiene nuestro cuerpo contra virus, gérmenes, bacterias, que nos protege de cualquier tipo de enfermedades, es la piel. De hecho, el SARS-CoV-2, que así se llama el virus que transmite el COVID-19, la única forma por la que puede entrar a nuestro cuerpo es a través de los ojos, nariz y los ojos, porque el resto de nuestro cuerpo está protegido por la piel. El cuidado que hay que tener con el gel de manos, que a base de alcohol no solo mata los virus y bacterias que están en nuestras manos, sino que de abusar de él también va a empezar a quemar las células de nuestra piel. Ajá. Sí, entonces por eso es que no se puede abusar tanto del gel de mano. Que también quemando el alcohol que quema también, el usar mucho alcohol quema las células de nuestra piel, también baja el nivel de defensa que tiene nuestro cuerpo para la protección de enfermedades. Otra cosa es que hay puestos de trabajo en los que no se puede usar el gel. O sea, como hay puestos de trabajo en los que no se puede estar lavando las manos constantemente, hay puestos de trabajo en los que no se puede usar el gel. Recordemos que el gel es a base de alcohol y el alcohol es un combustible. Entonces, un cocinero es muy riesgoso que utilice gel a base de alcohol para protegerse. Lo ideal es que se lave las manos, porque ya que está trabajando a temperaturas muy altas, está muy propenso a las quemaduras. Entonces, esas son consideraciones que los emprendedores tienen que pensar, como, ok, ¿cuáles son las condiciones en las que va a trabajar mi colaborador? Entonces, si es una persona que está muy expuesta al contacto con clientes, entonces yo tengo que ver cómo hago para que se distancie de los clientes, porque no sabemos quién está contagiado. O sea, hay muchas personas que tienen el virus y que son asintomáticas, entonces yo tengo que sospechar de todo el mundo. Yo creo que ese es el consejo más sano que podemos tener ahora, sospechar de todos, porque no sabemos con quién estuvo en contacto antes de que llegara a mí. Entonces, mantener esa distancia entre el colaborador que tiene que atender al cliente, tiene que haber una distancia segura. También, por temas de educación de nuestra cultura, tenemos que estarle recordando constantemente a nuestros clientes cuáles son las medidas de seguridad que estamos tomando y hacerles conciencia también de que es necesario que mantengamos esas medidas, por lo que decía al inicio, que tenemos que tener colaboradores sanos y clientes sanos para que podamos tener una sana intercambio de bienes y servicios. Muy bien, muy bien. Y oye, bueno, esto de colocar, de reacondicionar los espacios de atención al cliente o de operación en general, ¿verdad? No necesitamos atender al cliente para poder ser portadores y transmisores del COVID. Es importante innovar en rediseñar nuestros espacios de trabajo, ya lo has dicho. Ahora, ¿qué estrategias has usado en tu caso? ¿Qué estrategias has utilizado y qué herramientas que apoyen a esas estrategias has utilizado vos en este tiempo de COVID-19? Bueno, afortunadamente yo para laborar no necesito tener contacto físico con mis clientes y con mis colaboradores. Bueno, incluso ahorita estoy comenzando a proyectos con gente fuera de Tegucigalpa. Tengo un par de proyectos con clientes en Choluteca. Entonces,
Bueno, lo primero que yo le quiero recomendar a la gente que está trabajando desde casa es que tienen que tener un espacio adecuado para trabajar, porque eh, nuestro cerebro se acondiciona a las situaciones. Entonces, estamos acostumbrados a salir todos los días de casa a nuestro lugar de trabajo. Entonces, cuando llegamos al lugar de trabajo, nuestro cerebro se pone en modo, ok, este es el ambiente en el que tengo que trabajar. Entonces, cuando pasamos de forma drástica de movernos de un lugar a otro lugar que es destinado para trabajar, entonces nuestro cerebro tiene un poco de dificultad en adaptarse, como que si yo me despierto y me quedo en casa, entonces es más difícil para que el cerebro se ponga en modo trabajo. Entonces es importante tener un espacio designado dentro de la casa, que voy a decir, este es el lugar de trabajo, para que el cerebro se acostumbre a adecuarse como, ok, este es el lugar donde se dedica a trabajar. Entonces no estoy en casa, no estoy descansando, no estoy en modo estar con la familia. Y eso es otra cosa también que hay que, la familia tiene que ser consciente de que estamos trabajando. Porque me han contado de varios casos en que la persona quiere trabajar y lo quieren estar mandando a hacer mandados en la casa, o que repare esto, o que traiga lo otro, cuando usualmente eso no sucede, porque, y pasa bastante con los hijos, que los hijos ven al papá en casa y creen que está descansando, mientras que en otras ocasiones, como el papá se iba de la casa, era más difícil que los hijos le estuvieran pidiendo cosas. Entonces, bueno, eso es lo primero, tener un espacio designado para trabajar lo más cómodo posible. También he escuchado muchas personas que dicen como, nunca había sentido la silla del comedor tan incómoda, porque sabemos el tipo de silla, sabemos que vamos a una oficina y vemos el tipo de sillas que se utilizan, que son diseñadas para estar sentadas largas horas. Normalmente vamos al comedor y tal vez podemos estar compartiendo un tiempo de comida, a veces vamos con los amigos, pero no pasamos 8 horas al día sentados en la silla del comedor, que no están diseñadas para eso. Entonces, la ergonomía también es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y luego, bueno, eso es lo primero, el espacio físico dentro de la casa para trabajar. Y lo otro son herramientas que, como ya habíamos hablado antes, la tecnología nos está permitiendo sobrellevar esta pandemia de un modo un poco distinto, tal vez no mejor, pero sí distinto. Nos permite realizar más actividades. Por ejemplo, están estas herramientas de comunicación que para mí, como te digo, abriendo proyectos con esta gente de Choluteca, me ha facilitado reunirme las herramientas de videocomunicación, que hay varias. Entonces, hay que buscar la que más se adapte a las necesidades de su empresa. Por ejemplo, Zoom se ha hecho muy popular ahora, pero están las de siempre, Skype. Google tenía su plataforma de Google Meet, que antes era pagada y por este tema justamente de la pandemia lo ha puesto a disposición de forma gratuita. Incluso Facebook ahora tiene la opción de salas que admite hasta 50 personas sin límite de tiempo de forma gratuita. Entonces, hay este tipo de herramientas de videocomunicación que nos facilita. O sea, nunca es lo mismo que estar frente a frente. Claro. Pero en vista de la situación que hay en el entorno, tenemos que ir adaptando. Claro, por supuesto. Lo otro es, y algo que yo le insisto mucho a las empresas, es que tienen que tener una forma de cómo poder cobrar ahorita. Porque sabemos que si nos limitamos a que no haya ese contacto cara a cara, es más difícil llevar las transacciones en efectivo. Entonces, definitivamente las empresas tienen que tener alguna forma de que puedan cobrar a distancia. Claro, ese es buen punto, me gusta. Afortunadamente en el mercado hondureño ya hay varias opciones. O sea, la más sencilla, la más fácil de implementar es la parte de las transferencias bancarias. Sabemos que ya la mayoría de los bancos hondureños tienen una plataforma electrónica que nos permite realizar transacciones sin necesidad de ir al banco. Entonces, normalmente las transacciones entre el mismo banco son gratis,
y se registran de forma inmediata y se puede hacer fuera de horas en las que está abierta el banco, ¿no? Entonces, es importante que las empresas o los autónomos tengan su cuenta de banco donde puedan recibir este tipo de transferencia. Y bueno, la ACH tiene un costo, pero es un costo que vale la pena implementar, que eso es algo de lo que quiero hablar después también, Bueno, de pero los eso costos. es buen punto. Mira, Y Luis, perdón que te interrumpa. Imagínate un sistema financiero privado que pueda apoyar a los emprendedores disminuyendo el costo de esa transacción, ¿verdad? Eso sí claro, tendría un impacto muy positivo en empezar a hacer negocios y con pagos o transferencias bancarias. Eso movería muchísimo más dinero, pero de repente un claro. emprendedor vende una pulsera o vende una Y es botella más, de miel, una bolsa de café, imagínate, y la bolsa de café bueno, cuesta 80, 100 lempiras, pero tiene que pagar 30 uno, 25 otro, exacto, 50 el otro. Eso realmente no promueve ninguna propuesta de emprendimiento, de desarrollo de movilidad plata. claro, Pero esa claro. puede ser un muy buen aporte que sale de estilo emprendedor para la empresa privada, específicamente para el sector financiero, en poder disminuir esas tasas, ¿verdad? Bueno, Luis. Bueno, aquí también entra un tema con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que son quienes regulan a todas las instituciones, y está el Banco Central también. Yo sé que hay iniciativas de fintech, que fintech son empresas que están en la parte financiera con herramientas tecnológicas, que sí se quiere dinamizar más esta parte de, de las transacciones en línea. Pero bueno, al menos mínimo tener una cuenta de banco donde se pueden recibir los pagos a través de transferencia. Ujú. Sí, Si uno no, a veces es difícil para los emprendedores que por sus condiciones, su historial crediticio o su situación financiera y demás puedan tener una cuenta de banco, pero también hay alternativas. Son las billeteras electrónicas que desde hace algún tiempo, desde hace un par de años, han estado en auge y creo que ahorita son una herramienta bastante poderosa. Las dos más utilizadas en Honduras son Tengo y Tigo Money. Tigo Money, sí. Sí. Mira, aquí, bueno, las personas que yo conozco no se usa mucho, pero sí tengo información de que en el área rural, Tigo Money de verdad ha venido a ser una alternativa para poder mover el dinero. Entonces, es una herramienta muy poderosa que de verdad hay que potenciar este tipo de billeteras electrónicas. Tengo también está ofreciendo alternativas para poder recibir pagos, cobrar y también enviar dinero. Entonces, y es una solución también para estos montos que son más pequeños, que si haces Sí, una ACH, tal vez sea exactamente. más el costo de la ACH que el Que la costo de la ganancia del transacción. emprendedor, sí, claro. Sí. Bueno, otra cosa para las personas que venden productos físicos, es muy importante tener una forma de poder distribuir, ya sea que contraten a A alguien Hermes. interno de la empresa, que se... Ajá. Bueno, sí, contanos un poquito más de esta alternativa que tienen. Sí, sí, ya lo vamos a contar, pero antes hay un mensaje súper interesante que me llama mucho la atención de la gente que nos está escribiendo. Desde Valle de Ángeles, Martín Urbina comenta que es necesario poder generar y transmitir ideas positivas que motiven a las personas, pues el alto nivel de estrés baja el sistema inmunológico. Cada Es emprendedor cierto. debe generar un eslogan positivo, motivador. De hecho, se me ocurría que sí, gracias Martín, cada emprendedor es importante que genere un eslogan positivo, pero ¿qué pasa si lo decimos o colocamos esa responsabilidad en cada persona? ¿Verdad? O sea, cada persona, cada Mira, hondureño pueda generar un
un eslogan propio, personal, positivo, para recrearse, para mantener esto, porque nuevamente, ¿verdad? Le podemos echar la culpa al COVID, al zancudo, a un montón de factores, pero realmente la toma de decisiones de cómo nos sentimos y los resultados que tenemos es únicamente nuestra, de tal manera de que eso, ¿verdad? ¿Cuál es el eslogan motivador individual? Y les invito a que nos lo puedan enviar a todos los que nos escuchan y los que nos miran. Compartan ese eslogan positivo de motivación individual en el 3302-7344, que es el número de teléfono, número de WhatsApp de este programa, para poderlo compartir en los próximos programas de los próximos domingos, ¿verdad? Y también poder inspirar a otras personas a poder desarrollarse. Tú comentabas bueno, de que consiste también ahora en cómo enviar este producto que tiene un emprendedor, que lo puede vender por redes sociales, por cualquier plataforma y demás, pero que no tiene, bueno, ya solucionamos y hablamos un poco sobre cómo pagar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo enviar Cómo cobrar, este sí, producto? ¿Cómo enviar este producto? claro. Hay algunas empresas, hay mucha gente emprendedora que ha salido y tiene su carrito, tiene su moto y demás, y dan ese servicio. Y no lo dudo que sea muy bueno. Sin embargo, hay una empresa que nos ha estado colaborando en este programa y ha estado también teniendo varias secciones. Esta empresa se llama Hermes y es una empresa de entrega de paquetería, de hacer mandados, de hacer raites, de hacer vueltas, como quieran llamarle, corporativa, que también está orientada le lleva, creo que tienen alianza con varios supermercados en Honduras, y además de eso realizan mandados en general, desde una motocicleta hasta un camión. Y esta gente ha sido muy, muy interesante el desarrollo y la evolución de ellos, dado que si bien antes de la pandemia estaban trabajando y estaban desarrollando esta iniciativa a nivel empresarial, hoy día lo desarrollan no solo a nivel empresarial, sino que también a nivel de los emprendedores y de la gente individual. Yo quiero compartir aquí, hacer este pequeño anuncio. El número de ellos es el 9800-0820. Pueden comunicarse con ellos y ellos también hacen varios mandados. Esa es una forma, ¿verdad, Luis, de poder producir, o mejor dicho, entregar lo que yo produzco a mi cliente, al que me está comprando allá finalmente en la cadena. Claro. Bueno, y ampliando ya sobre esto, y el tiempo se nos va rápido, y algo que no quiero dejar de mencionar es el tema de los costos. Porque recuerden que les hablaba que tenemos que mantener seguros a nuestros colaboradores, mantener seguros a nuestros clientes, tenemos que tener estos métodos de poder recibir el pago, tenemos que tener estos métodos para poder entregar el producto. El asunto es que todo esto me influye en los costos. Ah, sí. O sea, tengo que comprarle equipo de seguridad a mis colaboradores, eso es un costo que no tenía antes. Tengo que adecuar el espacio donde voy a atender a mis clientes, si mis clientes van a llegar para evitar el contagio, eso es otro costo. Tal vez antes no tenía esta plataforma de pago, ya sea una billetera electrónica, no tenía el costo de la ACH, o si quiero implementar un comercio electrónico para que todo se haga en línea y que sea más fácil para el cliente, porque a veces se pierden ventas por este tema de la transferencia bancaria, porque es mucho trabajo para el cliente. El cliente lo encuentra muy complicado, entonces se pierde la venta. Entonces, la ventaja de tener un comercio electrónico es que ya todo se hace directamente desde la plataforma, ya sea desde un medio social, o si tenemos nuestro propio sitio web, o incluso desde WhatsApp. Entonces, ya ahí mismo se le envía el link de pago y es más fácil para el cliente pagar. Entonces, si yo le hago más fácil al cliente que pague, es más fácil que me compre. Pero todo esto incluye un costo. Entonces, los emprendedores tienen que empezar en qué estrategias de costos voy a utilizar para que me mantenerme a flote. Porque si el costo es muy alto, entonces tal vez no pueda seguir operando. Claro. Entonces, ¿vale la pena que yo le suba el precio del producto considerando todos estos costos adicionales que voy a tener? Tengo que conocer a mi mercado. ¿Qué tan sensible
es mi mercado al cambio de precio. Si mi mercado lo aguanta, sí le puedo agregar un poco más de costo, pero en muchos casos, la mayoría de los casos, no se va a poder. Entonces, aquí es donde tenemos que ser un poquito más flexibles, y yo creo que es algo que nos falta a los emprendedores en Honduras, empezar a colaborar entre nosotros y no vernos tanto como competencia, sino que podemos unirnos tal vez entre varios que trabajamos en el mismo rubro para compartir estos costos, y así tal vez sacrificamos un poco de margen de ganancia, pero si trabajamos en conjunto, sacrificamos menos margen de ganancia entre los que nos juntamos. Supongamos que nos dedicamos al mismo rubro. Entonces, por ejemplo, Henry tiene unos costos, yo tengo otros costos, y nos peleamos por segmentos de mercado, ¿no? Nos llega la parte del confinamiento, tenemos que adoptar medidas de seguridad, entonces los costos de las dos empresas suben. ¿Por qué no consideramos una alianza? Evaluamos cuáles son los procesos que sigue Henry, cuáles son los procesos que sigo yo, vemos cuál de los dos es más eficiente, tal vez poder subcontratar, como que te encargar de una parte del proceso, yo me encargo de otra parte del proceso, y así, o sea, en vez de pelearnos por, Henry tenía esta parte del mercado, yo tenía esta otra parte del mercado, la juntamos, podemos seguir vendiendo bajo la misma marca, o sea, con la marca de Henry y mi marca, pero entre los dos atendemos los dos segmentos de mercado que estábamos atendiendo antes y nos dividimos los costos. Un ejemplo un poquito grande. No sé si saben, hasta antes de marzo, cuál era la empresa aeroespacial que construye aviones más grande del mundo. Una parte muy elemental, Henry y Luis, que me parece en este momento bastante pertinente que se aborde, es que muchas empresas en este momento se ven bastante restringidas en los sistemas de distribución de sus productos. Es decir, yo puedo tener, digamos, una iniciativa, producir un producto, pero no puedo hacerlo llegar, en este caso, a los clientes. En este caso, ¿cómo podría darse una especie de alianza estratégica, por ejemplo, con una empresa que se dedica a distribuir, pero bajo unos términos que sean bastante convenientes para aquellos que no tienen acceso, digamos, a plataformas informáticas o a ciertos desarrollos como aplicaciones, por ejemplo, en Android o en sistemas parecidos? Para aquellos emprendedores que son especialmente pequeños que tienen una producción de cierta cantidad de productos, pero que desean colocar en sus clientes y no encuentran en ese momento cómo hacerlos llegar. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Bueno, aquí hablando sobre alianzas en la parte de distribución, recordemos que aquí entra mucho en juego la parte de las economías de escala. Entonces, a veces la distribución de casa a casa no sale tan bien financieramente porque el producto es muy pequeño, entonces el costo del envío es muy alto. A veces pasa lo mismo que con la ACH, que es más caro el envío que el producto. Entonces, tener una alianza con otros productores que tal vez nos dediquemos a lo mismo, nos dividimos el costo del envío entre todos. Entonces, entre varias empresas, vaya, si nos dedicamos a producir zapatos, por ejemplo, entonces a mí enviar un par de zapatos me sale muy caro, pero nos unimos los tres, que los tres producimos zapatos, y contratamos a una empresa de logística. Entonces, si entre los tres hacemos el contrato, el volumen que van a poder enviar al final durante el mes va a ser mayor. Entonces, la factura después la dividimos entre los tres y tal vez por el volumen nos puedan dar mejor precio por envío. Claro. Entonces, ese tipo de alianzas son las que tenemos que ir aprovechando en estos momentos, porque sabemos que tenemos costos altos, que vamos a incurrir más costos, que también, como no se mueve mucho el efectivo, es más difícil conseguir ventas. O sea, que nuestros clientes no tienen tanta disponibilidad. Entonces, en vez de ver a la otra empresa como competencia, tratemos de verlos como aliados.
Y quería volver al ejemplo de la empresa de de aeroespacial, colaboración. SpaceX quizás? No. Bueno, no, estoy hablando de fabricación de aviones. Antes, en el siglo XX, sabemos que era Boeing, Boeing, ajá, muy bien. pero hasta antes de la pandemia es Airbus. Y Airbus es una corporación. Antes, en Europa, España tenía su productora de aviones, Inglaterra tenía su productora de aviones, Francia tenía su productora de aviones, Alemania. Entonces, con este proyecto del Concorde, que ahí fue cuando empieza, ahí son los orígenes de Airbus, Francia e Inglaterra se dieron cuenta como si de verdad nosotros queremos quitarle un poquito de mercado a Boeing, si estoy compitiendo además contra Francia, contra Alemania, contra España, no vamos a lograrlo. Entonces, ¿qué dijeron? Unámonos, hagamos una sola empresa, y así ahora la empresa que más aviones produce es Airbus. Entonces, hay una planta de producción en España, que bueno, ahorita no recuerdo qué parte del avión se produce exactamente en cada país, pero un país produce las alas, otro país produce los motores, otro país produce el fuselaje. Entonces, cada país produce su parte. Luego, todo eso se envía a la planta de Toulouse, en Francia, y ahí es donde se ensambla todas las partes y ya sale el avión para entregar al cliente. Entonces, ese tipo de ejemplo tenemos que tomar nosotros. Como si volviendo al ejemplo de zapatos, si somos productores de zapatos, ¿qué procesos tiene Christian que son más eficientes? Entonces, Christian se va a encargar de esa parte. ¿Cuál es el proceso que Henry hace mejor? Entonces, Henry se va a encargar de esa parte. Puede ser que Henry sea el mejor vendiendo. Entonces, entre Christian y yo nos dividimos la producción y dejamos que Henry se encargue de las ventas. Muy bien, es un gran ejemplo para poder ser colaborativos en una misma industria. Súper importante. También inclusive para los emprendedores que transportan productos desde el interior, desde las zonas rurales, ¿verdad? Cómo poder Claro. sufragar un costo de transporte con productos similares o simplemente pues, a través de una relación de amistad, de compadres, mira, juntémonos para sacar este café de esta montaña, yo no puedo pagar solo el transporte, vos tampoco, entonces dividámonos esto para poder generar un mayor valor, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Sí. Ibas a decir algo, perdón. Sí, supongamos que Cristian produce pepino, yo produzco cebollas. Si yo vengo y yo quiero llevar las cebollas al mercado, me sale muy caro pagar solo el transporte. Entonces vengo yo, le hablo con Cristian, mira que los dos necesitamos llevar tus pepinos y mis cebollas al mercado, contratemos a Henry y entre los dos le pagamos el flete. Nos ahorramos costos nosotros y además le estamos dando trabajo a Henry. Claro. Entonces tenemos que pensar en el bien de la comunidad para que el individuo también pueda estar mejor. En la medida en que la comunidad esté mejor, los individuos dentro de esta comunidad vamos a estar mejor. Muy bien. Voy a comentar antes de que finalicemos, porque ya vamos a la parte final del programa. Saludos desde Marcala, Yare Roger. Y Francis Hernández nos escribe, desde Marcala les escucho y excelente tema, solo que de vez en cuando es bueno tener un contacto visual, auditivo con el cliente, pues lo merece. Son quienes sostienen las empresas económicamente totalmente con Francis. De acuerdo, estamos hablando, pero también tenemos que entender la situación. Entonces, claro. Sí, totalmente de acuerdo, tenemos que tener ese tipo de contacto. Claro que sí. Y Kevin Matamoros nos escribe, excelente presentación del tema. Luisería, los emprendedores tendrán que reinventarse una vez más. ¿Qué consejos brindaría psicológicamente, ya que es incursionar en una nueva iniciativa? Ok, eso es otro tema muy importante, la parte de los tiempos de crisis, verlos como tiempos de oportunidad. El tiempo en que está el status quo, donde ya están las empresas grandes que tienen dominio sobre las empresas pequeñas, pero este tipo de situación es cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas de forma distinta, adaptándose al nuevo entorno. Entonces, la oportunidad que tienen las pequeñas para
tal vez tener un proceso más eficiente, un proceso que se adapte mejor a la situación actual, que una empresa grande a veces es más difícil que se adapte porque tiene procesos más robustos. Entonces, un proceso más robusto es más difícil adaptarlo. Por ejemplo, pueden tener una máquina muy especializada para cierto proceso, mientras que para un pequeño, como el equipo que tiene es más básico, es más fácil adaptarlo. No tienen maquinaria tan cara, no tienen mano de obra tan especializada, entonces se puede adaptar. Muy bien, muy bien. La cosa es estar analizando el entorno que está presente actualmente y ver qué recursos tengo yo para suplir mejor esta capacidad. Muy bien. Sumamente interesante. Luis, ya antes de finalizar, ¿qué libro recomendás que los emprendedores, la gente que nos escucha, pueda leer? Algo que te haya impactado, algo que nos beneficie en este momento de reapertura, o algún libro que simplemente te haya generado un valor inmenso últimamente. Yo súper recomiendo John C. Maxwell, El lado positivo del fracaso. Él, en ese libro, él cuenta la historia de varias grandes empresas, de todos los fracasos que tuvieron los emprendedores de esta clase de empresas. Por ejemplo, Macy's es una de las tiendas es la tienda de departamentos más grande de Estados Unidos. Creo que en todas las ciudades grandes hay un Macy's y son edificios gigantes. Y Henry Macy, el fundador de esta empresa, creo que fue a la bancarrota unas 5 veces. O sea, él intentó un sinfín de emprendimientos antes de tener éxito con Macy's. Entonces, yo creo que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino que el fracaso es un paso más cerca del éxito. La cosa es que tenemos que aprender de estos fracasos. Y quiero saludar a Miguel Pineda de Santa Bárbara, que también que nos está saludando. Gracias por la sintonía. Pues bien. Entonces, bueno. No, pues sí, ya. La recomendación es. Nos vamos, sí, darnos unas últimas recomendaciones. Ser creativos, bueno, recordar eso, asegurarnos de que nuestros colaboradores estén bien, que nuestros clientes estén bien, porque necesitamos a ambos para poder vender. Y ser creativos, adaptarnos al entorno para poder seguir adelante. Y pensemos siempre en que si la comunidad está bien, los individuos vamos a estar bien. Entonces pensemos antes en el colectivo que en el individuo. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, te agradezco toda esta plática, esta emprendevista de hoy que hemos tenido con Luis Sevilla para hablar de cómo las empresas vamos a regresar a las actividades económicas. Para quienes hayan llegado hasta aquí en este video y para quienes nos escuchan a través de Radio América, les invito a que visiten nuestras redes sociales, a que visiten el canal de YouTube, le den ahí like para poder pues hacer esta comunidad y poder ir creciendo. A todos, muchas gracias, buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Gracias, Cristian, por siempre estar allí en la disposición. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias también a Luis Sevilla, que tuvo la amabilidad de compartir con nosotros esta mañana. Este tema es muy importante y bastante vigente en este momento, que ya prácticamente las empresas están regresando a sus actividades económicas. De mi parte, nada más, Henry, recomendarles a todos los que nos estuvieron escuchando a través de los potentes canales de Radio América y a través de nuestros distintos canales por la vía de internet, que sigan las recomendaciones que Luis amablemente nos ha compartido. Y muchas gracias por habernos escuchado y esperándoles también el siguiente domingo, siempre a las 9 de la mañana. Gracias. Éxitos en la semana a todos.